Buenas, soy Raúl, de Polygonal Factory. En el episodio anterior vimos cómo la profundidad de color determina la cantidad de información que tenemos en un archivo de imagen. Esta información tiene unos valores que oscilan entre 0 y 1, lo que vemos como negro o blanco, pero este sistema tiene una gran limitación. Es pensar que lo que vemos como blanco máximo encierra una cantidad de luz máxima, y esto no es así. Siempre puede haber más luz. A los formatos que son capaces de registrar estos valores superiores a 1, aunque los veamos como blanco máximo, se les llama formatos en coma flotante. Vamos allá. Ya conocemos los bits. Al pasar de binario a decimal, siempre vamos a obtener números enteros positivos, es decir, números naturales. Esto es así por definición. Como mencionamos, algunos programas usan estos valores para mostrar colores. En paletas de 8 bits son 256 por canal. Algunos numeran los diferentes grados de 0 a 255. Otros muestran en su lugar valores de 0 a 1. Es lo mismo pero dividido por 255. Estos valores tendrán decimales. Por ejemplo, el gris 200 sería el 0.784. No te creas que esta forma es más precisa por tener decimales. El gris siguiente sería el 0.788. El gris 0.79 no existiría, porque no existe el gris 201.45. La manera en la que se interpreta la información es arbitraria. Yo puedo inventarme un sistema en el que -1 sea el negro, 1 el blanco y por lo tanto el gris medio sería 0. También podría volver al rango de números de 0 a 255, pero mostrar una paleta distinta. De 0 a 100 cubrimos de negro a blanco. El resto seguimos viéndolo como blanco, pero son otros valores. De este modo, si yo bajo un valor de exposición, lo que antes era el mismo blanco ahora tiene matices. Todo radica en cómo interpretamos los valores, qué queremos hacer con ellos. Pero aunque la cantidad de información siempre va a ser limitada, podemos hacer que abarque la escala que queramos. Imagínate que queremos almacenar cifras tan enormes como el número de estrellas que hay en la galaxia, del orden de 80 ceros, y por otro lado algo tan pequeño como el diámetro del núcleo de un átomo, del orden de 12 ceros decimales. Con 82 bits a lo mejor nos vale, pero igual podemos inventar otra cosa. El sistema de punto fijo que vimos en el episodio anterior hace una interpretación lineal de los valores, pero es lógico pensar que a medida que la escala aumenta, la necesidad de precisión sea menor. Por ejemplo, es importante si esta cámara está a 1 o 2 metros, pero si la galaxia Andrómeda está a 24.000 trillones de metros o a 24.000 trillones y 1 metro ya no es tan importante. En este caso nos interesa más un sistema exponencial, y para eso tenemos los formatos en coma flotante. Los archivos en coma flotante siguen ocupando bits, y los tenemos de varios tipos, 16, 32 y 64. Los de 16 son de media precisión. Los de 32 son de precisión simple. Los de 64, precisión doble, se usan en programación. Dicen que existen imágenes de 64 bits coma flotante, pero yo nunca me he encontrado con ninguna. En 16 bits tenemos los EXR. Son un estándar en el mundo de los VFX, geniales para renders intermedios que enviar a postproducción. Los hay sin compresión, con compresión sin pérdida y con compresión con pérdida. Lo mismo sucede con los TIFF, aunque en composición no son tan utilizados. En 32 bits repiten los EXR, como también repiten los TIFF, que también nos podíamos encontrar en punto fijo. Los HDR también están aquí. Para ver cómo funciona la conversión, usaremos como ejemplo el formato de 32 bits o precisión simple. Los bits se agrupan para dar un resultado final. El primer grupo, que consta de un solo bit, es el signo. 0 para positivo, 1 para negativo. Los 8 siguientes determinan el exponente. Son 256 posibilidades, pero al resultado se le resta 127 para que haya también valores negativos. Los 23 bits restantes definen la mantisa o parte fraccionaria. Estos 23 bits darán un valor de 0 a 1 al que le sumaremos 1. Una vez tenemos el resultado de los tres grupos, el valor total será igual a la mantisa multiplicado por 2 elevado al exponente con el signo indicado en el primer bit. Los formatos de 16, 32 y 64 emplean otras cantidades de bits para exponente y mantisa. Debido a su forma exponencial, no cualquier número que imaginemos se puede representar mediante este sistema. Así que a pequeña escala tenemos una gran precisión y a la vez podemos representar números enormes. Por ejemplo, en el espectro de los números pequeños, el valor mínimo que nos encontramos es 1.1754945 por 10 elevado a menos 38. El valor siguiente sería 1.175494449 por 10 elevado a menos 38. Esto es una 1000 septillonésima parte de unidad, si es que existe esa medida.
45 decimales, puede que ni el universo sea tan preciso. Y al otro lado, los números grandes. El binario que ves en pantalla da 3.402823 por 10 elevado a 38. Estamos en el orden de los sextillones. El valor siguiente sería 3.402823 por 10 elevado a 38. En su forma exponencial puede que parezca poco, pero de un valor a otro van más de 2 quintillones. Este es el valor máximo que podemos obtener en un formato de 32 bits en coma flotante. Es la frontera del universo. Al menos la frontera de un universo en precisión simple. En Blender, si en cualquier campo numérico no limitado intencionadamente introduzco un número superior a 3.4 por 10 elevado a 38, veremos que se convierte en este valor. El motivo es que Blender trabaja en formato 32 bits coma flotante. Cuando hablamos del rango dinámico, vimos imágenes con valores que se salían del rango de 0 a 1. Con los formatos en coma flotante podemos preservar toda la información de una imagen en scene referred. Por eso los HDR se utilizan como fuente de iluminación, y con los EXR pasa lo mismo. En el ejemplo, sol y nubes eran igual de blancos, pero la intensidad del sol era 20.000 veces superior. Vamos a hacer una demostración. Aquí tenemos dos círculos. El de la izquierda tiene un emisivo con valor 1, el de la derecha un emisivo con valor 100. Vamos a hacer un render. Lo vamos a ver en el compositor y observamos que en Scene Referred el círculo de la izquierda tiene un valor 1, mientras que el de la derecha tiene un valor 100, como tiene que ser. Hemos almacenado este render en dos formatos distintos, PNG, que es punto fijo, y EXR, que es coma flotante. Vamos a ver el resultado de estos renders. Comenzamos por el PNG. Lo lanzo al visor y veo que a la izquierda el valor es 1. A la derecha debería ser 100, pero sigue siendo 1. Esto es porque el PNG, en punto fijo, limita los valores de 0 a 1. En cambio, el XR mantendrá el 1 a la izquierda y también conservará el 100 original a la derecha, ya que es un formato en coma flotante. Si utilizamos el formato en punto fijo como fuente de iluminación, vamos a ver que tanto el círculo de la izquierda como el de la derecha iluminan lo mismo, 1, mientras que si usamos el formato en coma flotante, el círculo de la derecha ilumina mucho más, en concreto 100 veces más. Esto con respecto a la iluminación 3D, pero vamos a ver la importancia en composición. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo un plano ajedrezado y aquí arriba una luz. Si lo acerco lo suficiente, veo que el plano se quemará y lo observaré todo con el mismo matiz de blancos. Lo renderizamos, lo almacenamos en punto fijo y coma flotante y vamos a ver los resultados. En punto fijo observo que todos estos valores son iguales, 1. Porque aunque en Scene Referred hubiera valores superiores, esto ya se ha perdido. Mientras en XR sí que se conservan esos distintos matices. Si someto el archivo en punto fijo a una operación de sustracción, por ejemplo, punto 5, veo que todos los valores que eran 1 van a acabar siendo 0.5. No hay ningún matiz. En cambio, si hago lo mismo con la imagen en coma flotante, observo que estamos preservando muchos más valores dentro de ese blanco que antes no nos permitía ver matices. La coma flotante no solo nos permite romper el límite del 1, también nos permite romper el límite de 0 obteniendo valores negativos. Esto ya lo vimos cuando hablamos del sistema de conversión. Puede parecer que en imagen esto no tenga mucho sentido, pero por ejemplo en Blender podemos hacer iluminaciones negativas, y en postproducción podríamos hacer operaciones matemáticas que den como resultado un valor negativo. Es una posibilidad. Acabamos nuestro flujo de trabajo, que no varía mucho con respecto al que mostramos en el capítulo 2. Trabajaremos en nuestro software en Scene Referred, que será lineal. Si usamos fuentes que están en cierto espacio de color, las transformaremos para trabajar en lineal. Si nuestra fuente está en un espacio de color que nuestro software no contempla, usaremos otro programa para hacer la transformación. Así podremos trabajar en Scene Referred aunque las fuentes no tengan tanta información. Los RAW son un formato especial, pero su gestión sería igual. En el caso de Blender, si exportamos en EXR se ignorará todo retoque que haga el Color Management. Si nos hemos estado guiando por el aspecto que nos proporcionaba el sRGB y el Filmic, desaparecerán. Habrá que hacer alguna transformación de color. Si tenemos que viajar entre programas haciendo renders intermedios, lo mejor es usar EXR. Su gran profundidad de bits y el sistema en coma flotante permitirá modificaciones en postproducción y no hará falta una transformación de espacio de color. A la hora de entregar nuestro trabajo, exportaremos en el formato que se nos pida, seguramente con un espacio de color. En caso de que vaya a haber varios formatos de entrega, ya sea por dimensiones, compresión o lo que sea, convendría exportar una secuencia sin pérdida de calidad y a partir de ahí extraer todas las variaciones.
En el próximo y último episodio de esta serie hablaremos del LUT Filmic de Blender. Haremos también un ejemplo práctico. Llevaremos unos renders de Blender a DaVinci y le aplicaremos este LUT Filmic. Hasta entonces.